Bueno, ahora vamos a continuar en esta segunda parte del video con las dimensiones que faltan. En este caso es la actividad neuronal epigenética. Em, si bien nosotros explicábamos al principio que la epigénesis es la interacción del medio ambiente con los genes, y yo les decía también que muchos de los conceptos se superponen, están presentes en todas las dimensiones, porque de hecho estamos hablando de un único sujeto. Pero en este caso, si bien nosotros hablamos de epigénesis en los dispositivos básicos del aprendizaje, porque no podemos hablar de determinante genético, porque como les decía, estamos determinados para no estarlo, determinados, porque el medio ambiente siempre, siempre está ahí ejerciendo su influencia. En este caso nos paramos exclusivamente en lo que tiene que ver con la epigénesis a nivel de las redes neurales, por eso se llama actividad neuronal epigenética, foco en lo que sucede a nivel de la sinaptogénesis de las nuevas redes neurales. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Que casi bien a todo nivel la epigénesis hace su efecto, ¿no? Si uno tiene una genética o una predisposición genética a ser delgado, pero tengo muy, muy mala alimentación, una vida sedentaria, desajustes de distinto tipo, es probable que, o hay muchas posibilidades de que esa tendencia genética a ser delgado no se exprese como tal y la persona sufra de obesidad y problemas de salud vinculados a la obesidad. Pero acá nos vamos a concentrar en lo que sucede a nivel del cerebro, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo en realidad nosotros nacemos con determinados saberes genéticos, podríamos decir, como el que hablábamos hace un rato, por ejemplo, la succión. Bueno, el niño nace con un bagaje de dispositivos ya preformados, llega a este mundo con esas habilidades reflejas necesarias para la supervivencia de la especie, necesarias para alimentarse, por ejemplo. Sin embargo, hay aprendizaje ahí también. ¿Por qué? Porque un bebé que nace con un reflejo de búsqueda, cuando abren la boca buscando el pezón, un reflejo de succión acorde, ¿no? Bien, saludables, esperables. La madre tiene pezones planos, por ejemplo, ¿no? Pechos que tienen pezones planos. No está formado el pezón y entonces ese niño va a tener más dificultades de prenderse al pecho y alimentarse adecuadamente, más allá de que tenga sus reflejos acorde y que toda su musculatura y movimientos orofaciales sean acorde y que esté todo bien y no haya habido ninguna injuria. Acá el medio ambiente, las características del pecho materno, van a hacer que ese niño tenga que aprenderse de ese pecho de una manera distinta de si hubiese nacido de una madre con un pecho que tiene el tamaño, que no es un tamaño, no es un pecho muy grande, o que tiene las formas de la areola y pezón acordes, y entonces va a ser más fácil para ese bebé prenderse al pecho y alimentarse adecuadamente y no tener no perder, no bajar más del 10% del peso, no va a estar tan irritable, ese tipo de, o no se va a enfermar tanto. Bueno, ahí hay una cantidad de cuestiones que fíjense cómo a pesar de, hay aprendizajes tempranos. Eso yo me dice que también lo tengan en cuenta cuando piensan en la otra dimensión. Entonces, en la actividad neuronal epigenética hablamos de estos despliegues de redes neurales. Ese bebé nació con ese bagaje de los reflejos que hablábamos, ¿no? Que están sustentados, por supuesto, que por redes neurales, sin duda. Eh, pero aquel niño que tiene que hacer un aprendizaje especial o por ahí pasar por un relactador para después poder ir al pecho y establecer esa lactancia de manera efectiva, tuvo que ir armando nuevas redes neurales para poder llevar adelante una actividad tan primaria como la de alimentarse, ¿sí? Por succión. Este despliegue de redes neurales es esto también que hablábamos de la neuroplasticidad, que cada vez que nosotros aprendemos algo se forman nuevas conexiones. Ustedes piensen que nuestro cerebro está formado por redes. Esto que vemos tan lindo acá de tantos colores es una belleza, es una tractografía, en realidad es una imagen real
de los tractos. Acá esto sería el cerebelo, la parte de acá atrás de la nuca, vinculado a la integración motora, coordinación, reflejo. Esto que está acá adelante sería nuestro lóbulo frontal, ¿sí? Acá estaría la nariz del sujeto, acá la corteza visual, que nos permite el procesamiento visual. Entonces, todo esto que vemos acá de colores son los tractos. ¿Cómo se conectan? Unas áreas, por ejemplo, las cortezas sensitivas, ¿sí? Poscisura central, y bajan por el tronco encefálico hacia la médula espinal. Estos son los tractos, son como los grupos de axones. Ustedes recuerdan que las neuronas tienen un cuerpo y una parte como un solcito que se llaman dendritas, donde reciben la información de otras neuronas, y como una colita larga que se llama axón, a través del cual viaja la información eléctrica para poder emitir una señal química que será leída e interpretada por otra, y así se van armando las redes neurales que se activan cada vez que nosotros estamos llevando adelante cualquier tipo de actividad. Entonces, esta actividad neuronal epigenética, esta dimensión, hace hincapié en esto, ¿no? En cómo se van formando nuevas redes a partir de el aprendizaje, de la experiencia, del encuentro con el ambiente y de las posibilidades. Y Lucio Cerdaca habla pone como ejemplo las noxias y las praxias. Las noxias es la capacidad de reconocimiento, no es la percepción, no es ver algo, es reconocer algo. Lo que significa que yo antes tuve que haber visto y aprendido que esto, voy a buscar cualquier cosa que tengo acá a mano, si yo les muestro esto, ustedes ven que es un dinosaurio, que es un juguete, es un pterodáctilo, hay que ver cuánta información tenemos sobre los dinosaurios, ¿sí? Pero para que haya pasado todo eso, ustedes, lástima que agarré justo esto y no algo un poco más simple, como por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces ustedes ven esto y saben que es un lápiz. Después podríamos decir muchas cosas de esto, que es un lápiz, que es de color, otra voy a agarrar algo difícil, no sé qué color es, rosa creo, medio violeta. Bueno, pero yo antes tuve que haber aprendido, no es cuestión de ver, por eso ustedes tienen como ejemplo este dibujito, donde el hombre está mirando una manzana, ¿sí? Bueno, es un chiste en realidad, pero reconoce a la manzana, el objeto lo ve, yo podría ver esto y decir, ¿y qué es esto? Me muestra alguien, y no sé, y por ahí si lo agarro, ya nos estaríamos metiendo con algunos tipos de patologías que ni las voy a mencionar en este momento, entonces digo, sí, es un lápiz. Es el reconocimiento, ¿sí? De el espacio interno y externo, de las cualidades de los objetos, ¿sí? Entonces hubo un aprendizaje que hizo que yo cuando escucho mi nombre, lo reconozco como tal. Es un reconocimiento, no es percepción. Es cuando yo meto la mano en pensé que le había puesto acá, que tenemos a un niño con los ojos tapados, tocando, creo que es una cuchara, ¿no? Es una manera de evaluar noxias táctiles. Entonces yo me tapo los ojos, me dan algo en mi mano sin que yo lo vea, lo empiezo a tocar, explorar de la percepción táctil y digo, es un muñequito tipo Lego, los de Minecraft, sé que estos son las manitos y los piecitos, sí, no, es de Minecraft, sí, es una de las niñas. Para eso hubo un reconocimiento, ¿qué quiere decir? Que yo ya lo conocía, y lo que hice fue reconocerlo a través del tacto. O tengo los ojos cerrados, me dan a oler un limón, y entonces digo, limón. ¿Por qué? Porque yo ya olí en algún momento un limón y alguien me dijo, sentí que olorcito, ¿ves? Esto es un limón. Probablemente cuando era muy, muy pequeñita, y aprendí que eso era un limón y que olía así. Entonces yo puedo reconocer ese objeto por distintos medios, tocándolo, sintiendo el sabor, el olor, viéndolo. Todo esto además se podría alterar de manera individual. Yo podría reconocer al limón si lo pruebo por el gusto, si lo huelo,
Pero no si lo veo, por ejemplo. No lo veo y digo, ¿qué es esto? No sé, es una agnosia visual, pero si limón, digo, y sé para qué sirve el uso, accedo al significado. Eso es agnostias. Es el reconocimiento a nivel general, ¿sí? Por ejemplo, acá este dibujito que les puse acá es alguien hablando y alguien que no entiende lo que está hablando. Hay una patología que se llama agnosia auditiva verbal. ¿Qué es esto? Son personas que parecen sordas, pero son sordas al lenguaje humano, porque en realidad escuchan. Todo el aparato auditivo está intacto. Donde hay una alteración es a nivel cortical, en las áreas cerebrales que hacen el reconocimiento de fonemas, de sonidos. Entonces ellos funcionan dentro de un ambiente del lenguaje materno, como si a mí me pusieran hoy en China o en realidad en cualquier lugar donde no hablen español. Especialmente tendría que ser idiomas muy, muy distintos al mío, que yo ya sí se puedo reconocer, y entonces no por eso son como sordos al lenguaje, porque lo que no reconocen es la palabra, no tienen esa posibilidad de almacenar ese conocimiento para poder reconocerlo. Pero también podría tener una dificultad en el reconocimiento. Yo escucho un ladrido y sé que es un perro. ¿Pero por qué? Porque yo ya he escuchado ese ruido y alguien me han enseñado, he aprendido que eso es un perro. ¿Y cuántas veces tenemos ruidos en casa que si hay una persona que es una visita, alguien que no está habitualmente en nuestra casa y escucha un ruido, digo, no, quédate tranquilo, que eso es, no sé, la puerta de la pieza que se cierra con el viento o algo, o lavarropas, porque yo ya lo conozco y entonces puedo hacer un reconocimiento de eso. Esa es la anoxia. Reconocimiento de mi cuerpo, de mi espacio interno, del externo, de las cualidades de los objetos y de mi acción ahí en el mundo. ¿Qué distancia hay de acá hasta que yo pueda agarrar el mouse? Bueno, eso tiene que ver con ese reconocimiento de mi espacio interno, del externo, de mi cuerpo, que hace que yo sé que el movimiento sin mirarlo es preciso y lo puedo tomar. Si yo tuviera alguna dificultad a nivel de las noxias, quizá tendría algún desajuste en este nivel. Y las praxias son dos caras de la misma moneda muchas veces, si bien son aisladas y en algunos casos se pueden aislar más específicamente, las praxias es un plan complejo motor aprendido. Por ejemplo, escribir. Nosotros escribimos, fíjense una cosa, cuando nosotros escribimos, cuando estamos aprendiendo a escribir, hay toda una atención y una atención sobre los movimientos que tengo que hacer para lograr esa grafía. Pero ya a nuestra altura, escritores expertos en el sentido práctico del término, no porque seamos escritores reales, expertos reales, sino en el sentido práctico del término, nosotros no pensamos nada, lo hacemos automáticamente. Podemos estar escribiendo y pensando en otra cosa, porque no sé, estamos copiando, ¿no? Escribiendo de forma automática, sin tener ningún tipo de pensamiento, de esfuerzo sobre eso. Sin embargo, es un complejo motor exquisito, muy, muy difícil, muy complejo, todo el plan motor que tenemos que hacer para llevar adelante una praxia tan compleja como la escritura. Y este es un buen ejemplo para ver las dos caras de la misma moneda, noxias praxias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escribir en un papel que escribir en una pizarra con fibra, que escribir en un pizarrón con tiza, que escribir con una punta gruesa, que escribir con una lapicera que tiene mucha tinta y desliza fácil, que escribir con lápiz. Bueno, que escribir en un plano horizontal o más inclinado o sobre la falda o sin un buen apoyo. Yo tengo que acomodar mi cuerpo, la presión que hago con los dedos y la presión que hago del lápiz contra la mesa, contra el papel o la superficie en la que esté escribiendo. Todo ese ajuste es gracias a las noxias, al reconocimiento que yo tengo de mi cuerpo, del espacio y de los objetos para poder ajustar eso. Por eso se puede decir que son dos caras de la misma moneda. Acá tenemos otros dos ejemplitos, por ejemplo, el nene que se está atando el cordón, miren la carita de esfuerzo que tiene, porque probablemente esté aprendiendo a hacerlo. Nosotros podemos hoy atarnos los cordones sin mirar,
los cordones que tenemos puestos. Podríamos meter las manos en una caja sin mirar y reconocer que lo que tenemos ahí es una zapatilla que tiene cordones y los podríamos atar sin mirar. Entonces, eso se va automatizando. Las praxias se logran automatizar como este esquema de movimiento complejo se puede automatizar. Fíjese, arriba tenemos también el de abrochar botones. Y todo esto nosotros lo evaluamos en la clínica psicopedagógica porque todo esto además, las nupcias y las praxias, primero que pueden aparecer como una alteración que explica dificultades de aprendizaje o pueden ser parte de un conjunto. Ya lo veremos en otra materia. ¿Por qué Lucio habla de las nupcias y las praxias en esta dimensión? ¿Por qué es lo único que se puede hablar de la actividad neuronal epigenética? No, por supuesto que no, sino porque son claros ejemplos de habilidades nóxicos y práxicas que dependen del intercambio con el medio ambiente. Esas redes neurales que me permiten reconocer y copiar un gesto, por ejemplo, esta praxia compleja, la puedo hacer porque hay una enorme cantidad de redes neurales que están pudiendo cumplir con esta orden. O si yo le digo a un niño que imite un gesto, ¿no? Como los que aparecen ahí, cualquiera sea, ¿no? Le hago un gesto, le digo, hace así, tiene que poder reconocer esa imagen o copiar un dibujo, ¿no? Reconocerlo en su cabeza, representarlo y después trasladarlo en un patrón motor complejo para poder reproducirlo. Pero para esto necesitamos de contacto con el medio, necesitamos de un aprendizaje, necesitamos de la experiencia física real y concreta para poder llevarlo adelante. Entonces, por eso él toma también estos dos ejemplos, las nupcias y las praxias. Por eso las habla acá. Son redes neurales que que se pudieron construir, se pudieron establecer gracias al ejercicio, a la práctica, a la experiencia que hemos tenido con esos objetos, con mi propio cuerpo, con mi cuerpo en el espacio. ¿Sí? Bien, pasamos a otra dimensión. Así. Funciones cerebrales superiores. Quizá este ya sea algo que les pueda resonar un poco más familiar. Acá las funciones cerebrales superiores, nosotros vamos a detenernos especialmente en el lenguaje, como una de las funciones cerebrales superiores más importantes y que atraviesan todos los aprendizajes, todo tipo de aprendizajes, menos los procedimentales, pero eso será para otro momento de la carrera. Y en este apartado, Lucio se detiene un poco más en lo que son las memorias, que también van a estudiar especialmente y como un contenido particular, individual y de manera bien profunda en elementos de neuropsicología infantil, a mitad de carrera aproximadamente, pero nosotros vamos a mencionarlas. Hablamos de las memorias y no de la memoria como si fuera una sola, una única función, porque las memorias en principio las podríamos dividir en dos grandes grupos, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. En la memoria de corto plazo es la memoria de trabajo, es esa memoria que dura apenas unos segundos, que utilizamos para hacer un cálculo simple. En realidad es como la puerta de entrada, la utilizamos todo el tiempo. Incluso para poder dar esta clase yo tengo que mantener en mi memoria de trabajo, es una memoria online dependiente del lóbulo frontal, que mantiene esa información como activa durante algunos segundos o unos poquitos minutos, y luego se desvanece, salvo que yo hiciera algo específico con esa información para pasarla a la memoria de largo plazo, que es una memoria permanente, ilimitada. La memoria de corto plazo es limitada. De hecho, se puede decir que cuán limitada es 7 más menos 2 elementos que podemos mantener en nuestra memoria de trabajo y después empiezan a perder algunos, empezamos a cometer algunos errores. Pero es fundamental porque cuando hay dificultades en la memoria de trabajo, hay dificultades globales de los aprendizajes, se dificulta también el almacenamiento a largo plazo, la atención, y aparece como efectos en muchas habilidades, ¿no? En muchos aprendizajes.
Y la memoria de largo plazo, esa memoria ilimitada de cantidad, digo, de información y ilimitada en el tiempo. Si bien es cierto que el olvido existe y el olvido es necesario, necesitamos olvidar algunas cuestiones para dejar activos aquella información que necesitamos y que utilizamos, y nosotros vivimos esa experiencia de aquellos aprendizajes que si no volvemos a usar los olvidamos. Pero aquello que nosotros utilizamos con más frecuencia es lo que permanece muy activo y de muy fácil recuperación. Rápidamente nos podemos acordar de ciertas cuestiones que usamos cotidianamente o de manera muy seguida, muy fluida. Dentro de la memoria de largo plazo, tenemos la memoria, hay distintos tipos, tenemos la memoria episódica, la memoria episódica o autobiográfica. Hay algunos autores la consideran como sinónimos, episódica y autobiográfica, como si fueran la misma, y muchos otros autores las dividen en dos, la episódica y la autobiográfica. En este punto, para nosotros vamos a decir episódica o autobiográfica, porque lo que queremos es una introducción a estos temas, y son las memorias que tienen que ver con nuestra propia vida, los recuerdos de nuestra historia, es aquello que está en relación a tiempo y espacio. Nuestra biografía, las cosas que hemos vivido, que nos han contado. Y a diferencia de la memoria semántica, que es aquella conocimientos del mundo, que no tienen una información, una representación para nosotros vinculado a un tiempo y un espacio. Nosotros sabemos qué es el desayuno, pero no exactamente cuando lo aprendimos. Y hay una frase que toda memoria semántica en algún momento, primero fue episódica, porque en algún momento alguien nos enseñó, en algún momento eso fue episódico, fue parte de una experiencia que vivimos, que tiene un tiempo, un espacio, alguien que me lo enseñó, dónde estaba y demás, pero después eso va perdiéndose en el olvido y lo que queda es la información semántica, que es el desayuno. Creo que en el libro se toca ese mismo tema porque fue como muy ejemplificador que mi hijo me preguntara qué era el desayuno. Su inquietud era por qué el desayuno se llamaba desayuno y no merienda, si él desayunaba y merendaba lo mismo. Y en ese momento fue para él un aprendizaje episódico porque me lo preguntó a mí, fue en un lugar específico de la casa, tuvimos una conversación sobre eso durante un tiempo, pero yo hoy le pregunto qué es el desayuno, él sabe lo que es el desayuno, pero no cuándo lo aprendió ni quién se lo enseñó. Entonces ya ahora es información, ya eso es parte de su memoria semántica. Y después tenemos dentro de la memoria de largo plazo también la procedural. Hay otras que no vamos a mencionar acá, me veremos más adelante en otra materia, pero la memoria procedural, para distinguirla de esa memoria verbal como es la episódica y la semántica, y tiene que ver con los procedimientos, como andar en bicicleta. Pero fíjense que en este caso andar en bicicleta, a propósito elegí tendría que haber puesto una de un adulto también, o de un niño andando solo, que en ese momento cuán episódica es también, ¿no? Que un adulto significativo nos brinde esa seguridad, el apoyo, la compañía y el aliento de enseñarnos a andar en bicicleta, cuando en realidad lo procedural puede llevar mucho esfuerzo al principio, esfuerzo cognitivo, y después se automatiza, ¿sí? Como lo que hablábamos hoy temprano de escribir, temprano, hace un ratito de escribir. Después eso se automatiza, como un niño al caminar, tiene toda su atención puesta en cada movimiento que da para poder caminar, y después ya caminamos, corremos, caminamos y hablamos, y caminamos y leemos, y otras cosas. Entonces, la memoria procedimental tiene otro bagaje neuronal, por ejemplo, la episódica y la semántica tienen como sustrato neural fundamental los hipocampos cerebrales, dos áreas del cerebro que están en el lóbulo, lóbulo temporal medial, pero la procedimental no, y eso se comprobó porque quitando los hipocampos de las personas, o por lesión en hipocampos, se afectan las memorias episódica y semántica, pero no la procedimental, y la persona sigue aprendiendo cosas por ejercicio, ¿no? Como escribir en espejo.
Bien, esas son las memorias. Se puede hablar muchísimo más sobre esto. Lo que queríamos era hablar un poquito más sobre las funciones cerebrales superiores, pero piensen que también tenemos acá las habilidades visomotoras, la discriminación visual. Las funciones ejecutivas es una polémica en realidad, si son parte o no de las funciones cerebrales superiores. Las funciones ejecutivas son las dependientes del lóbulo frontal, este que está acá adelante, la que nos distingue de otras especies, la que es el último lóbulo en madurar. Pero algunas personas, algunos autores consideran que las funciones ejecutivas están como por fuera, controlando, gobernando, coordinando las funciones cerebrales superiores, como el lenguaje, la atención, la memoria, y otros las toman como parte de las funciones cerebrales superiores, como aquellas funciones más avanzadas, porque nos permiten coordinar, controlar, inhibir, etcétera. Tanto funciones cognitivas como emocionales. Pero lo dejamos abierto esto para que lo sigan investigando, pensando y vayan ustedes tomando también sus posturas teóricas sobre si las funciones ejecutivas son parte o no de las funciones cerebrales superiores. Bueno, y por último, la dimensión del psiquismo significante. Cuando hablamos del psiquismo significante, vamos a ir, ustedes también van a aprender mucho sobre lo que es el psiquismo, sobre el modelo freudiano del aparato psíquico, incluso en esta materia van a tener algunos textos que van a dar algún pasito más sobre esto, y después materias específicas, desde psicología general a materias de mucha mayor complejidad como psicopatología, donde van a adentrarse en los trastornos a nivel del psiquismo significante. Pero acá estamos hablando de la subjetividad, y hablamos de significante no en el sentido lacaniano del término, sino como esa capacidad que tenemos los seres humanos de significar el mundo. Como para cada uno, a pesar de que todos tenemos un cerebro similar, que tiene áreas similares, que procesa la información de la misma manera, que tenemos los mismos neurotransmisores que se comunican entre neuronas, a todos nos corren potenciales de acción por los axones. Sin embargo, todos somos distintos y la significación del mundo y las teorías que armamos sobre el mundo y las autoteorizaciones, es decir, las teorías sobre nosotros mismos, también van cambiando a lo largo de la vida, de sujeto a sujeto, según las circunstancias y las experiencias, y también eso hace, según la significación que tengamos del mundo, qué es lo que el impacto, digamos, que esto tiene en nuestros aprendizajes. Y para nosotros es fundamental siempre estar presente, tener presente esto, ¿no? Que estamos significando, dándole un sentido y un significado a todo, al mundo, a las cosas, a lo que nos pasa, a los problemas que tenemos, a lo que nos sale y a lo que no nos sale. ¿Por qué somos tan habilidosos en...? Y hay miles de teorías que se pueden desencadenar en relación a eso, porque lo heredaste de tu padre, porque lo heredaste de tu madre, porque cuando eres chiquito la vecina tocaba mucho el piano y entonces vos escuchaste. Teorías y autoteorías. ¿Y por qué a mí no me sale esto? Y nuestros pacientes van a ver que todos tienen, los pacientes, las familias del paciente, las maestras de los pacientes, otros terapeutas de los pacientes, tienen teorías sobre lo que sucede. Lo hacemos inevitablemente, es algo que es parte de nuestra constitución como seres humanos, que estamos atravesados por el lenguaje, por el simbolismo del lenguaje, que una palabra puede significar tantas cosas distintas para uno mismo y para otros, que lo hacemos permanentemente. Significamos permanentemente el mundo en el que estamos, nuestro propio mundo y a nosotros en este mundo. Y no podemos ignorar esto. Muchas veces van a ver que nosotros vamos a tener que trabajar muy específicamente sobre esta dimensión. En realidad lo hacemos todo el tiempo sobre todas, por eso lo de que no son jerárquicas no tienen una más importancia que la otra, ¿no? Todo el tiempo, todo. Y entonces podríamos agarrar un síndrome genético y pasarlo por todas las dimensiones y analizar esa misma situación o un síntoma o la dificultad de nuestro paciente para aprender a leer y escribir y pasarlo por todas las dimensiones. Es decir, analizar esa situación, ese síntoma, ese síndrome, esa patología, esa familia, ese dibujo, por todas las dimensiones. ¿Sí? Así de complejo, de difícil es
pero es la manera por lo menos que encontramos hasta el momento de leer esa complejidad. Y está este dibujete ahí acá arriba con un cerebro, porque no quiero dejar de mencionar que este psiquismo no está, como decía Lucio, flotando ahí con zapatitos por el mundo. La dualidad que planteaba Descartes, mente-cuerpo, eso ya ha quedado en el pasado hace mucho, mucho tiempo, y sabemos que hay un psiquismo, inconsciente, preconsciente, consciente, ellos, yo, super yo, y todo lo que veremos sobre primera y segunda tópica del psicoanálisis en otras materias, sobre el síntoma, las defensas, las identificaciones y los ideales. Todo eso es posible, incluso la capacidad y la posibilidad de simbolizar y dar sentido a algo, gracias a que tenemos un cerebro con las características que ese cerebro tiene, con lo que la epigénesis ha podido moldear de ese cerebro y esa conducta. Creo que, bueno, que podríamos seguir hablando por horas acerca de esto. Lo importante es destacar que acá nos paramos y nos centramos en este psiquismo que significa y da sentido al mundo, y que este psiquismo se empieza a constituir, no nacemos con un psiquismo ya formado que solo tiene que crecer, sino que necesariamente es con otros. Siempre esto es con otros, como todos los aprendizajes, con otros significativos, con alguien que nos recibe en este mundo, con sujetos, con figuras y funciones maternas, funciones paternas, esenciales para la constitución subjetiva, para poder desarrollar herramientas simbólicas y significantes, y como les digo, es siempre con otro, ¿no? Alguien que recibe, alguien deseante, que nos simboliza, que nos baña con ese lenguaje, que nos nombra en nuestro cuerpo, en nuestro ser, y a partir de ahí todo lo que vamos a ir viendo y que ustedes irán aprendiendo sobre lo que es la constitución subjetiva. Fíjense que hablamos de constitución subjetiva, algo que debe ser constituido, que no está dado. Lo que está dado son las condiciones para, por ejemplo, un cerebro que nos permita llevar adelante ese encuentro con el otro y que nos puedan constituir de la singular forma en que lo hace cada niño en su familia, ¿no? Cada sujeto en su contexto. Bueno, y para finalizar, recordemos que entender esta concepción de los aprendizajes en sentido amplio, complejo, nos para dentro de lo que es la psicopedagogía de la complejidad, que entendemos la multidimensionalidad en la interpretación de los otros, de los aprendizajes, de las dificultades, de los contextos, de los nacimientos, y nos permite tener una mirada singular, única y exclusiva de esa situación, de ese sujeto, y por supuesto interdisciplinar. Hemos hablado, para poder dar cuenta de las dimensiones de los aprendizajes, tuvimos que retomar y articular saberes de múltiples disciplinas y ciencias. Bueno, hasta aquí. Espero que la lectura del texto y un poquito la explicación de estos videitos les sirva para seguir adelante sus estudios, anoten sus dudas, van a tener el próximo Zoom, que no sé cuándo es, para poder retrabajar, repensar esto, pregunten, no se queden con dudas y traten de empezar a aplicar un poquito esto. Como un juego los invito, ¿no? A tratar de empezar a mirar un poquito alrededor nuestro de una manera multidimensional para ya empezar a enriquecer su mirada. Muy bien, que estén bien, nos vemos pronto. Nos vemos pronto.